Bienvenidos a Novelas Phantom, tu canal con las mejores audionovelas. Si quieres apoyar el canal y acceder a contenido exclusivo antes, pásate por nuestro Patreon. Link en la descripción. Créditos a su respectivo autor. Capítulo 16. Capítulo 16. Un mundo que abraza la muerte. Vulcatos cortó furiosamente las palabras del anciano, mientras su martillo del juicio temblaba en su agarre. Estaba reprimiendo sus impulsos de batalla y matanza. Magos, nunca habéis sido dignos de la confianza de un bárbaro. Con eso, Vulcatos llamó a Li Ning. Incluso como aliados en el combate, los magos eran confiables. Pero como bárbaro, él y la comunidad de magos nunca habían compartido ningún vínculo de amistad. Al mirar al anciano, su cuerpo se hinchó aún más. Los fantasmas ancestrales tras él se solidificaron. Una vez que su furia desbordante alcanzara su límite, los ancestros se manifestarían verdaderamente en este mundo como seres de energía. Ancestro Madauk, por favor deténgase. Vulcatos sintió movimiento en las sombras ancestrales detrás de él y tuvo que comunicarse con el ancestro bárbaro llamado Madauk. Aún no era el momento de la aparición de los ancestros. Como uno de los pocos ancestros bárbaros cuyo nombre perduró, Madauk simbolizaba el caos. Su vida estaba dedicada exclusivamente a la gloria de la batalla, sin ningún otro propósito. Madauk existía solo para el honor y el combate. Vulcatos no quería que este antepasado apareciera en este mundo. Solo traería problemas. Mago. Será mejor que te des prisa. Los ojos de Vulcatos atravesaron su furia con un destello de calma. Esto no era una buena señal. Significaba que el antepasado amante de las batallas apenas podía reprimir su abrumadora sed de guerra, ansioso por descender a este mundo, desviando rápidamente la ira de Vulcatos para hacerlo. La anciana inclinó la cabeza en silencio, acunando el ojo de Agamotto en su pecho. El alcance de la manipulación del tiempo se amplió y abarcó todo el parque. Todo a su alrededor empezó a rebobinarse. Los matones que Vulcatos había reducido a espuma ensangrentada fueron los primeros en reorganizarse. Rey bárbaro, espero que permanezcas tranquilo en este lugar y evites causar caos en este mundo. La anciana habló en su tono más neutral mientras canalizaba el inmenso poder de la piedra del tiempo. Esta familia inocente no era una familia común y corriente. Su muerte marcó el nacimiento de un superhéroe. El único superhéroe capaz de servir como comandante. El castigador, Frank Castle. La anciana había llegado a un acuerdo, alterando la línea de tiempo que había planeado. Esta rama del tiempo ahora se desvió hacia una dirección que ella nunca había previsto. En otras palabras, había perdido el control del futuro. Vulcatos, espero que cuando este mundo enfrente una crisis, aún así elijas permanecer firme y luchar. La anciana murmuró para sus adentros. Ya no era amiga del bárbaro. Ya no podía llamarlo por su nombre. Quizás haya arrepentimiento, pero ¿qué pasa con ello? Vulcatos era sin duda una potencia que superaba su imaginación, pero ¿cuánto tiempo podría vivir? Sin saber de la esperanza de vida de los Nepalem, se convenció a sí misma de la asimetría de la mortalidad. Tal vez el destino realmente exista. El anciano dejó escapar un suave suspiro. Después de revertir el tiempo, este mundo ya no era el que ella conocía. Todo había cambiado a una nueva realidad, originada por ese todavía brutal bárbaro. Pero en ese momento, destellos de fragmentos temporales del río del tiempo revelaron que después de todo no había salvado a la familia. Una fuerza extraña, más allá de su comprensión, había intervenido. Muerte. En el cuerpo de Vulcatos, el poder persistente de Maltael estalló repentinamente, extinguiendo rápidamente su ira. Esa sensación la había sentido solo cuando se enfrentó al mismísimo Maltael. Este poder era muerte. Una dama esquelética vestida con túnicas negras se materializó de repente en el espacio extradimensional conjurado por el anciano. Ella llegó en silencio, sin hacer ruido. El cuerpo de Vulcatos volvió a su forma corpulenta original. Había salido del estado de ira del berserker. No recuerdo haberte bendecido. La dama de alguna manera habló a través de sus fauces esqueléticas. Su voz era etérea y encantadora. Entonces, la muerte es omnipresente. Eso significa que Maltael no es invencible. Vulcatos estalló en una risa que resonó hasta el cielo. Frente a esta dama esquelética, la anciana sintió un terror más profundo e impactante que su primer encuentro con la Trinidad Visanti. ¿Estás intentando revertir la muerte? La dama esquelética observó la escena de restauración afuera, algo sorprendida. Solo estoy salvando vidas inocentes. Vulcatos, de muy buen humor, le gritó a la dama esquelética. Aunque eso signifique desafiar las reglas de la muerte.
Recuerda que la vida sin la muerte nunca está completa. La dama esquelética agitó su mano, convocando a las almas de la familia desde su dirección. La vida sin fin. ¿Qué sentido tiene? La antigua intentó hablar, pero su boca no se abría. La identidad de la dama esquelética estaba clara. Una entidad de la estatura de la muerte, era la muerte encarnada. La muerte se dirigió a Vulcatos no por su fuerza, sino por la misteriosa aura mortal que se aferraba al bárbaro, proveniente de Maltael, el arcángel que encarnó la muerte en el mundo de Diablo. No deseo que se rompan las reglas, dijo la muerte a Vulcatos. No estaban destinados a morir aquí. Vulcatos rugió. La muerte es justa para todos los seres. La única diferencia es cuando llega. Las palabras de la muerte, inquietantemente similares a las de Maltael, encendieron la furia del bárbaro. Entonces, ¿puedes concederle a un muerto la muerte una vez más? Vulcatos no mostró miedo. La muerte no era aniquilación. Así que la muerte solo podía venir una vez. Los muertos no pueden escapar de mis manos. La muerte habló con un dejo de orgullo. ¿Y qué? Cuando muera, podrás ver si puedo acabar contigo. Vulcatos se rió sin miedo y su alegría estaba mezclada con ferocidad. El anciano permaneció allí como una estatua, completamente impotente. Me llevaré las almas de los difuntos. ¿Qué puedes hacer al respecto? Con un gesto, la muerte reunió las almas de la familia en su túnica. Pero una provocación tan flagrante solo le valdría la espada de un bárbaro. El martillo del juicio fue reemplazado instantáneamente por un arma pesada de una mano de color carmesí intenso. Un armamento similar a una espada ancha ahora descansaba en la mano de Vulcatos. El orgullo de Ambo. El nombre ata antigua arma. Forjada por el propio Vulcatos, aunque en el enfrentamiento con Maltael, esta espada, superada solo por sus espadas gemelas, no tuvo ninguna posibilidad de chocar. Señora. Tú no eres Maltael, ese ángel forjado en incontables guerras. Fin del capítulo, comentario 2 comentarios. Votar capítulo 17. Capítulo 17. Incluso la muerte se retirará. Vulcatos se enfrentó a la muerte de otro mundo, con el corazón palpitando por la emoción de luchar contra una auténtica potencia. Aunque esta dama conocida como muerte no mostraba signos externos de estar endurecida por la batalla, como la muerte encarnada, su fuerza nunca podía ser débil. Oh, ¿estás aquí para reclamar esas almas? El rostro esquelético de la muerte no mostraba ninguna expresión, pero su voz insinuaba un humor extrañamente bueno. Vulcatos no dijo nada más, colocó el orgullo del juramento frente a él mientras reflexionaba sobre su segunda arma. En este entorno, las tácticas favoritas de los 90 bárbaros podrían ser las más adecuadas. Se destacaban en masacres concentradas y uno a uno. Aquí, en este espacio de otro mundo, los ataques de área amplia podrían dañar al frágil mago. La destrucción de este reino podría devastar el pacífico mundo exterior. Vulcato sacó un arma pesada parecida a un cuchillo de carnicero. Guardián del juramento, una espada que aceleraba el movimiento de ambos brazos, aparentemente doblando las reglas del tiempo. Bajó la cabeza, no en señal de sumisión, sino para cargar con más fiereza. Un resplandor rojo surgió de Vulcatos. La manifestación de la rabia. Bajo la influencia de la muerte, su furia fue fuertemente reprimida. Al menos la postura de ira del berserker estaba fuera de su alcance. Pero eso no importó. Habiendo ya desatado su grito de guerra, Vulcatos golpeó el suelo con los pies como si fueran tambores. En un instante, se acercó a la muerte. En el momento en que sus espadas cruzadas fueron bloqueadas por los huesos de su brazo, que parecían jade. Sus armas bárbaras llovieron salvajemente sobre ella. La muerte se quedó congelada, como un novato que nunca hubiera visto combate. Una luz carmesí brotó de las cuchillas, surcando el aire como una lluvia de meteoritos dejando un rastro de chispas. El guardián del juramento se estrelló contra el hombro de la muerte con un chirrido estridente. Su túnica negra se rasgó instantáneamente, dejando al descubierto sus huesos. La muerte rara vez se manifestaba en carne. Ella era mayormente esqueleto. El sonido estridente resonó como si los guerreros de Arrogat estuvieran cortando los duros huesos de un gigante de hielo. El poder de la muerte realmente superaba lo imaginable. Pero el poder bárbaro era imparable. Un corte estrecho apareció en su omóplato. ¡Ah! La muerte dejó escapar un grito desgarrador. La agonía golpeó a la inmóvil anciana, hiriendo su alma y dejándola mareada. TCH. Vulcatos escupió con desdén, sus espadas implacables, pero eso no le impidió despreciar el poder vacío de la muerte.
Oathkeeper golpeó repetidamente su robusto hueso del hombro, mientras que Oathspring apuntaba a las frágiles articulaciones de su brazo. El objetivo de Vulcatos no era acabar con la muerte eternamente, sino recuperar las almas de esa familia inocente. Finalmente, la muerte reaccionó. Como una colegiala intimidada, se agarró el cráneo redondo y pálido con ambas manos, sin hacer caso de nada. Esto desconcertó al bárbaro. No podía imaginarse defenderse agachándose y abrazando la cabeza. En ese momento, la feroz tormenta de espadas se detuvo. De verdad eres la muerte. Incluso con su aura igualando a la de Maltael y la inmensa presión que exudaba. La forma esquelética de la muerte carecía de conductos lagrimales, o estaría sollozando. El enorme deseo de batalla de Vulcatos se extinguió ante su encogimiento infantil, transformándose extrañamente en culpa por intimidar a una niña. Vamos, eres la muerte. Vulcatos refunfuñó, enganchando sus espadas en su cintura con frustración. Con tu actitud, en mi mundo, los brujos te atraparían para hacer experimentos. Vulcatos no podía comprender cómo una deidad suprema actuó peor que él en su primer campo de batalla. Su rabia se disipó por completo. Entreguen las almas de esa familia y los dejaré ir. Vulcatos la saludó con impaciencia, instándola. La muerte se asomó cautelosamente desde su abrazo, luego su cuerpo comenzó a desvanecerse. Claramente había escapado, aunque su estado eclipsaba a la gema del tiempo, la inmunidad total era una ilusión. Frente a este enemigo salvaje sin precedentes, el instinto de la muerte fue huir. Como la muerte misma, ninguna entidad de este rango debería carecer de destreza en el combate. Pero la muerte en este mundo parecía demasiado protegida. ¿Te atreves a correr? Las espadas de Vulcatos golpearon su muñeca antes de que terminara sus palabras. No es que evitara los puntos letales. Solo un brazo permaneció sólido. El resto había desaparecido. Grieta. El guardián del juramento se alojó en el hueso de su muñeca, seguido por el orgullo del juramento destrozando su ancha espalda. Vulcatos escuchó débilmente un agudo grito de dolor, pero su atención se centró en el hueso de marfil de la mano. ¿Esto mutilaría a la muerte? Vulcatos lo dudaba. Incluso Tirael, como arcángel humanizado, podía regenerar extremidades más allá del alcance de los mortales. Y ni hablar de la muerte, cuyo estatus superaba a la justicia. Vulcatos recogió lentamente el hueso de la mano que parecía jade y lo agitó 2 veces. El alma de un niño revoloteaba como pelusa. El único sobreviviente de esa inocente familia. Muerte, la próxima vez que te vea, moleré tus huesos hasta convertirlos en polvo y se los daré de comer a los perros. Vulcatos rugió de irritación. Cerca de allí, el anciano se tambaleaba inconsciente. Ella mantenía el espacio de otro mundo, que contenía los poderes de la muerte y Vulcatos. El lamento de la muerte había marcado su alma. Estaba a punto de colapsar. Mago, te debo otro favor. Vulcatos sintió un destello de cariño por este mago que persistía a pesar de estar casi desmayado, pero lo ignoró, agarrando el alma del niño para regresar afuera. Usa esa poción. Restaura el 60% de tu estado máximo. Mientras no estén completamente muertos, te ayudará. La llegada de la muerte había congelado el poder de la gema del tiempo justo antes de que Vulcatos atacara a la multitud. Afuera, aquella escoria, digna 100 veces de morir, reanimóse inconsciente y reanudó su lucha. Las almas de la familia, salvo la del niño que estaba en manos de Vulcatos, fueron arrebatadas por la muerte. El anciano siguió a Vulcatos hasta los cuerpos de la familia, murmurando suavemente. ¿Es esto lo que enfrentaste? Se refirió a Vulcatos enfrentándose a Maltael. Había vislumbrado sus recuerdos a través del rubí, pero carecía de un verdadero sentido del nivel de la muerte. Ahora, habiendo tocado a la muerte, comprendió más profundamente su resolución. Fin del capítulo, comentario 1 comentario. Votar capítulo 18. Capítulo 18. Concediendo esperanza entonces, ¿la justicia que tenemos ante nosotros es lo que usted defiende? El anciano tomó el alma del niño de la mano de Vulcatos y la colocó suavemente de nuevo en su cuerpo maltratado. Vulcatos desenganchó la poción de su cintura, agachando su enorme cuerpo para verter el elixir ardiente parecido a un licor en la boca del niño. Simplemente no puedo soportar esas criaturas nauseabundas. La voz de Vulcatos era resuelta y sus ojos estaban fijos en el lastimoso niño. Con una serie de toses violentas, el niño se despertó. Pero él solo miraba fijamente el rostro severo de Vulcatos, en silencio, como perdido en sus pensamientos. Hijo, ¿puedes olvidar lo que viste? El anciano extendió la mano y acarició la cabeza del niño.
Ella sabía que su alma había sido testigo de todo, desde la muerte hasta el resurgimiento. Había visto una batalla más fantástica que un mito. Aunque nadie creería el cuento salvaje de un niño, pensó el anciano, o asumirían que estaba loco por la amenaza de muerte e inventaba historias. Aún así, una promesa del muchacho sería lo mejor. La muerte regresó a su palacio y se instaló en su trono. Cadáveres y espíritus llenaban su vista. Este era su reino, donde llegaban todas las almas difuntas. La muerte extendió su mano derecha, ahora entera nuevamente. Para ella, conceder la muerte era un acto de amor a la vida. La muerte era una eternidad peculiar, libre del hambre, la enfermedad y el miedo al paso del tiempo. El tiempo no tenía influencia en esta tierra de muertos. Solo los muertos podrían hacerle compañía para siempre en este reino. Cuando Vulcatos desató todo su poder, ella sintió un poder exclusivo de la muerte. Sintiendo curiosidad por su origen, sabía que solo otorgaba tal fuerza cuando era consumida por un amor abrumador. Sin embargo, no recordaba ningún afecto tan intenso en su larga existencia. Debería vivir. Ese bruto debería vivir para siempre. No quiero volver a verlo nunca más. La muerte maldijo desde su trono, como un humano deseando la muerte de otro. Para ella, la mejor manera de despreciar a alguien era condenarlo a la vida eterna. Ya sea que estuviera plagado de heridas incurables o de una enfermedad implacable, la muerte era la liberación más suave. Pero aquellos a quienes ella odiaba llorarían eternamente en el abismo del dolor. Al mirar su nueva mano, todavía sentía el dolor abrasador de la fractura. Y esa maldita maga inmortal. Si no fuera por ella, no me habría hecho daño. La muerte marcó mentalmente al anciano. El poder mortal e indetectable que había sentido fue olvidado. Rey bárbaro, el anciano miró al sometido Vulcatos, dudando en decir su nombre. Simplemente llámame Vulcatos. Observó al muchacho correteando alrededor de su forja, de mal humor. No por el niño. En el santuario, a él le encantaba jugar con niños animados. Su tristeza provenía de la madurez del muchacho. Esa sonrisa forzada reflejó la de Lea después de perder a Caín. Ocultar el dolor, elegir sonreír a través del dolor. Habiéndolo perdido todo, aferrándose al único en quien puede confiar. A diferencia de Lea, que tenía a Tirael, este niño no tenía a nadie. Su padre, destinado a ser una pesadilla para sus enemigos, probablemente todavía se estaba recuperando de la pérdida. Pero a este niño probablemente le faltó tiempo o coraje para acercarse. Vulcatos había visto un dolor tan contenido demasiadas veces. Lea después de convertirse en el recipiente del gran demonio, Cormac hizo lo mismo. Me encargaré de su identidad y lo haré desaparecer de la vista de los demás. Si estás dispuesto a acogerlo. El anciano habló lentamente, observando al niño luchar con un martillo, con los oídos atentos a su conversación. Anciano, deja de actuar como un guardián. Nadie puede salvarlo todo, lo sé. Pero tu enfoque parece evasivo. El anciano asintió, consciente desde hacía tiempo de esta verdad. Desde que empuñó la gema del tiempo, eligió la estabilidad y se dirigió hacia los resultados que deseaba. Ella había optado por el sacrificio, ignorando las tragedias como un medio para alcanzar un fin. Ahora ya no tenía que hacerlo. Una gran piedra había agitado el río del tiempo. Sus aguas eran demasiado turbias para que nadie pudiera verlas con claridad. Vulcatos, ¿seguimos siendo amigos? Sin cargas, la antigua se sintió más liviana, su calma habitual fue rota por el resurgimiento de las emociones. Siempre y cuando no te llames mago, sí. Vulcatos abrió la botella de vino que ella había traído y lo bebió de un trago. La verdad es que tu estilo de lucha es más bien bárbaro. ¿Quieres visitar la montaña sagrada y ver si los ancestros lo aprueban? Sus ojos severos se encontraron con los de ella. El niño, al oír esto, pareció brillar de vida. Si lo deseas. El anciano asintió, mirando pensativamente al niño. Si tenéis aprendices rebeldes, enviádmelos. Vulcatos sonrió. Vio una oportunidad para que los bárbaros echaran raíces en este mundo. En comparación con la gente común, los magos frágiles con cierto poder tenían más posibilidades de obtener la aprobación ancestral. Deja que escojan su propio camino. La anciana sonrió, sacudiendo la cabeza, pensando en Cassius. El entrenamiento bárbaro es brutal. Pero los hace fuertes. Vulcatos le habló al muchacho que escuchaba a escondidas y le ofreció un objetivo. Una razón para vivir. Había visto demasiada desesperación. Al igual que Tirael, Vulcatos quería darle a los desesperados de este mundo un rayo de esperanza. Fin del capítulo, comentario 1 comentario. Votar capítulo 19.
Capítulo 19. El aprendiz del herrero. Pasaron días desde la tragedia, que oficialmente se consideró un enfrentamiento entre pandillas y se clausuró. El anciano permaneció ocupado en todo el mundo, trayendo ocasionalmente abulcados vinos finos desde tierras lejanas y demorándose brevemente. En cuanto al niño. Gil, estás lejos de estar lista para forjar. Vulcatos observó a Gil luchar con un martillo, bebiendo alegremente una botella y saboreando el ardor del licor en su garganta. Tío. ¿Cuándo me enseñarás a ser fuerte? Gil colocó laboriosamente el martillo junto al yunque, con las manos en las caderas y los ojos azules brillando de esperanza. Antes de convertirte en guerrero, vas a la escuela. Vulcatos golpeó la botella vacía sobre la mesa, y su tintineo resonó. Este chico era inusualmente astuto. Cada vez que Vulcatos planeaba cazar a esos matones, Gil aparecía en la puerta. Sospechaba que el anciano había lanzado algún hechizo para alertar al niño cuando quisiera irse. Aunque Vulcatos podía sentir la energía, era impotente contra la magia oculta. Incluso en la cima de los bárbaros, innumerables guerreros cayeron ante los obvios hechizos de los demonios. Nadie espera que los bárbaros sean sensibles a los hechizos. Son brutos por naturaleza. ¿Por qué la escuela? Quiero ser tan fuerte como tú. No, más fuerte. Las audaces palabras de Gil provocaron una carcajada en Vulcatos, que hizo temblar la humilde casa mientras el polvo caía. Me gusta tu franqueza. Pero los bárbaros no son tontos. El rostro de Vulcatos se puso serio y miró a Gil. Quizás nunca sepas despertar cada día y enfrentarte a una masacre, o sobrevivir fácilmente en este mundo con una fuerza tan grande como la mía. Su gravedad inquietó a Gil, que ya había comprendido la naturaleza directa de Vulcatos. Vivirás en este mundo. Si no quieres ser como esos malditos matones, tu mejor camino es estudiar mucho. Vulcatos no había decidido si dejaría que Gil enfrentara pruebas bárbaras, pero esa elección estaba muy lejos. Incluso en el santuario, los niños esperaban hasta los 16 años para recibir ese entrenamiento. A los 11 años, Gil estaba lejos de estar preparada. Escucha, chico. Si a los 16 años aún quieres ser guerrero, consideraré entrenarte. Hasta entonces, estudia bien. Aspira a esa universidad de la Ivy League o lo que sea, ¿entiendes? Vulcatos habló con severidad, ganándose la mirada de Gil. Es la Ivy League, y cuando entre, tendré casi 20 años. Los recuerdos terrenales de Vulcatos se habían desvanecido. Recordaba cosas básicas como dinero para bienes, pero olvidaba detalles triviales. Incluso las armas de fuego solo volvieron a su mente cuando las vio. Ahora a limpiar, luego comemos. Vulcatos no se sentía avergonzado. ¿Por qué debería sentirse así? Podría ser peor que el monje de Karasim lanzando un ataque rápido en contacto cercano con la araña de Arania. Desde que Gil se mudó, Vulcatos se había animado, la vida ganó alegría y redujo la velocidad en la forja de armas. La herrería también estaba más limpia. Ya no se consideraban limpios los pisos espolvoreados con ceniza de carbón. Y Vulcatos finalmente se acostumbró a dormir en una cama. ¿Qué hay para cenar? ¿La misma pizzería? El tono de Gil destilaba desdén. Como recién llegada, Vulcatos apenas conocía la gastronomía local. Encontró la pizzería mientras compraba provisiones con Gil. No, esta noche te mostraré mi cocina. Vulcatos se acarició la barba, emocionado. Como guerrero, comía principalmente pan negro, duro como una piedra, duradero e imperecedero. Incluso las ratas del santuario lo evitaban, por lo que una reserva garantizaba alimento a largo plazo. Perfecto, ¿verdad? Pero los bárbaros tenían sus delicias, pero no tenían tiempo para ellas en el campo de batalla. ¿Qué? ¿Ese pan negro asesino? Desde su primera comida, Gil dudó del paladar de Vulcatos, sospechando que amaba el licor solo por su ardor. No, carne. Barbacoa al estilo bárbaro. Solo la hacemos para el ritual anual de los antepasados. Vulcatos estalló. Afuera de la herrería, el anciano sonrió ante su risa cordial. Dejó una caja cuadrada afuera y se fue. Ella todavía estaba ocupada en todo el mundo. Justo ahora, había derrotado a Mephisto en Serbia. A continuación, una charla sincera con Dormammu. Vulcatos sintió su llegada y supo por qué se iba. Pero ¿cómo podría detener a un guerrero en el campo de batalla? Este mundo ya no era su lucha. Son todos los bárbaros como tú. Gil miró a Vulcatos, invitándolo a contar una historia. Claro que no. Todos tus compañeros son como tú. Vulcatos le lanzó a Gil una sonrisa burlona en el momento perfecto. Burlarse del niño se había convertido en su pasatiempo favorito.
Cada uno tiene sus peculiaridades, como ese tipo demasiado cauteloso. Antes de cada combate, llevaba 6 o 7 armas y 3 armaduras. Dichas armas podían romperse, ser robadas o perderse. La armadura necesitaba una de repuesto y otra de repuesto. Si pierdes un arma ante un enemigo, ¿qué clase de guerrero eres? Aunque tenía razón con lo del daño. Vulcatos recordó sus espadas gemelas, rotas. Le habían servido durante años, sin la marca de los demonios, por lo que nunca consideró hacerle daño. Si la explosión de la piedra del alma oscura no lo hubiera enviado aquí, ¿cómo podría haberse enfrentado a Maltael con espadas rotas? Agarró una cerveza barata, tiró de la pestaña y la bebió como si fuera enjuague bucal. Su ligero sabor alcohólico apenas resultaba satisfactorio. ¿De verdad que no verás a tu padre? Vulcatos dudó y miró a Gil. Fin del capítulo, comentario 1 comentario. Votar capítulo 20. Capítulo 20. El hermano héroe activo en Hell's Kitchen. Un gigante y un niño paseaban por las calles de Hell's Kitchen. Era de día, así que no ocurrió nada desagradable, lo que dejó a Vulcatos relativamente alegre. Gil, este lugar siempre es así. Vulcatos observó perplejo la animada escena. Los coches de policía pasaban, pero los matones que abarrotaban las calles los ignoraron. Los ancianos del lugar saludaron a los oficiales y, sin el dinero en efectivo introducido en los autos, Vulcatos podría haber creído que su relación era genuina. Sí, siempre. El tono de Gil se hizo pesado. Crecer seguro aquí fue un desafío atormentador. En Santuari, a esos punks callejeros les romperían las piernas y los colgarían de postes. La voz de Vulcatos resonó, atrayendo la atención de casi toda la calle. Su desdén sin filtro animó a los matones a defender su lastimoso orgullo. Viejo, ¿sigues jugando a ese juego en línea? Te dije que no es para los veteranos. Una voz envejecida interrumpió el discurso y detuvo a los espectadores. El anciano barbero de hacía unos días se acercó cojeando, saludando a Vulcatos con una mirada urgente. Vulcatos sabía que el anciano quería ahorrarle problemas, pura bondad. Entonces, con una burla mental hacia los matones, condujo a Gil hacia el anciano. El polvo no podía hacerle daño, solo molestar. Hola, ¿cómo estás? Vulcatos le dio una palmada en el hombro al anciano, hablando lentamente y con los ojos fijos en él. No está mal. La última vez te ofrecí un corte de pelo gratis. Ya que estamos aquí, hagámoslo. El anciano no era frágil, pero al lado de la imponente figura de 2 metros de Vulcatos, cualquiera parecía menos robusto. El cuerpo de Vulcatos, forjado en batalla, contaba con músculos robustos y la grasa justa para una complexión corpulenta. Sin embargo, no hay líneas cinceladas ni llamativas. Los guerreros almacenaban grasa para sobrevivir. La grasa los protegía mejor que el músculo. Los monjes y los cazadores de demonios buscaban agilidad y evasión, objetivos diferentes a los de los bárbaros. Incluso los lanzadores más frágiles, brujos, magos, tenían un físico sobrehumano. Excepto los nigromantes, a quienes Vulcatos rara vez veía. Luchaban por la esperanza y la justicia, pero sus explosiones de cadáveres y danzas espectrales eran inquietantes. ¿Quién es este niño? ¿Tu nieto? El anciano negro miró a Gil con curiosidad. En su mente, los superhumanos a menudo eran solitarios y rara vez estaban con su familia. Como ese fenómeno que usa mallas y que está activo en Hell's Kitchen. Lo llamaban Daredevil, pero ¿a quién le importaba? Provocó problemas a las pandillas, provocando explosiones por todos lados. Claro que puedes pensar eso. Vulcatos alborotó el cabello de Gil, sonriendo. Mi cabello no necesita mucho, pero a este niño le vendría bien un corte limpio para darle más brillo. Acompañó a Gil a la barbería de días anteriores, un espacio reducido con 2 sillas viejas. Amigo, soy Vulcatos. ¿Cómo te llamas? Miró de reojo a Luke Cage, que estaba detrás del estrecho espacio del mostrador, y se dirigió al anciano. Ah, se me olvidó presentarme. Soy Zack Strand. Zack señaló a Luke Cage, que estaba mirando a Vulcatos, a punto de presentarlo. Lo recuerdo. Luke, ¿verdad? Vulcatos dejó caer a Gil en una silla de barbero. Ahora te toca a ti, Zack. Dale a este chico el golpe más fuerte. Él estalló en risas. Luke parecía querer hablar pero permaneció en silencio. Todos saben que mi tienda es la mejor del barrio. Déjamelo a mí. Zack agarró una maquinilla y se acercó. ¿Y tío, de verdad crees que este corte es afilado? Gil, luciendo una capa difusa de cabello dorado, miró fijamente a Vulcatos, buscando culpa en sus ojos, pero no encontrando ninguna. Para Vulcatos, su cabello largo simplemente requería poco mantenimiento.
Cualquier estilo que no obstaculizara la lucha era elegante. Esperando el sentido estético de un bárbaro, Hill era demasiado joven. Es cierto que la tienda de Zack era la mejor de la cuadra, incluso entre las calles cercanas. Pero ni Vulcatos ni Hill se dieron cuenta de que a Zack solo acudían clientes negros, por lo que sus cortes no le sentaban bien a un chico rubio como Hill. Está bien, Luke, dilo. Deja de seguirnos a escondidas. Vulcatos se volvió hacia Luke Cage, vestido con una camiseta barata. Sintió cariño por este guerrero nato y no le importó escucharlo. Será mejor que no vengas a menudo a Hell's Kitchen. Tu aspecto y tu actitud llaman demasiado la atención. El rostro de Luke mostró una mueca incómoda. Era excepcional. Nació con una fuerza inmensa y una piel a prueba de balas. Sin su fuerte sentido de la justicia, sería el invitado predilecto de Kingpin. Ni siquiera Bullseye, el mejor asesino, pudo tocarlo. Un asesino con armas arrojadizas y pistolas no podría perforar sus defensas. Pero Lucas estaba demasiado confiado. Esa noche, solo pretendía darle una lección a Hit, no ir a por todas. Un hombre negro sin entrenamiento formal de combate, con su experiencia en peleas callejeras, ¿qué tan hábil podía ser? ¿Este lugar es peligroso? Vulcato sentía curiosidad. Recién llegado a Nueva York, la encontraba caótica, pero no había comprendido sus verdaderos peligros. Sí, mezclado con pandillas y es monstruo que viste mallas y tiene 2D en el pecho. ¿2D? ¿Hermano héroe? Fin del capítulo. Igual euro ¿quieres más? Igual desbloquea más de 10 capítulos anticipados en mi Patreon. Igual, apóyame aquí. Patreon.com/daoistroeonk. Adelántate a la historia hoy. Comentario 1. Comentario. Votar capítulo 21. Capítulo 21. Antes del viaje de compras las palabras de Luke Cage despertaron el interés de Vulcatos, ignorando el tirón de Hill para irse. No me refiero a ese tipo. Si estuvieras solo, aquí te iría bien, pero tienes una carga. Luke vio la mirada intrigada de Vulcatos y cambió de tema. Había sentido la ira estremecedora del rey bárbaro esa noche. Creía que ni siquiera Kingpin podría dañar a ese hombre imponente con facilidad. Pero un hombre fuerte con un niño tenía una debilidad. Estos no eran villanos de cómics que atacaban de frente. Eran gánsteres que explotaban cualquier ventaja. La desbordante justicia de Luke lo empujó a advertir a Vulcatos, pero ese era su límite. ¿Quién ayuda desinteresadamente a desconocidos? Luke no, todavía no. Ningún santo aparecería en Hell's Kitchen. Sin saberlo, el monstruo que usa medias que mencionó Luke, el hermano héroe, era casi un santo. No exactamente, ya que no reformó ingenuamente a los punks, sino que les rompió las extremidades y los abandonó en la estación de policía. ¿Te preocupa que mis problemas afecten a este niño? Vulcatos pareció reflexionar, pero quienes lo conocían reconocieron que se trataba de aburrimiento y no de pensamiento. ¿Quién espera que una tribu actúe con mayor rapidez que planifique con antelación? No los llamarían bárbaros si lo hicieran. Joven, me malinterpretas. ¿Por qué supones que voy a causar problemas? Vulcatos le revolvió la cabeza a Hill, encontrando su barba corta extrañamente agradable. Luke lo miró como si fuera un monstruo. Con el temperamento de Vulcatos ese día, ¿cómo podía pensar que no causaría problemas en ese lugar violento? Su aura gritaba que mataría a todos los enemigos. Los problemas en Hell's Kitchen no terminarían fácilmente. La situación se intensificaría desde una disputa personal hasta un conflicto grupal, y solo se detendría cuando intervinieran poderes superiores o uno de los bandos sobreviviera. Hill apartó la áspera mano de Vulcatos de su cabeza. Está bien, si insistes. Luke abandonó el tema. Su justicia se había extendido demasiado al advertir a un extraño. Si alguna vez necesitas ayuda, búscame en la herrería. No te preocupes, es la única que hay por aquí. Vulcatos le dirigió a Luke una mirada significativa, señalando hacia su tienda. Espadas o armaduras, tengo lo que necesitas. Sonriendo, condujo a Hill hacia el supermercado. En este país, los ingredientes frescos significaban el supermercado. Las tiendas de conveniencia solo ofrecían comida rápida o rellenos, no ingredientes, la refrigeración costaba dinero. Tío, ¿qué vamos a comprar? Hill estiró el cuello para ver el imponente rostro de Vulcatos. A sus 11 años, su 1,30 m de altura era baja. No es gran cosa. Si se convirtiera en un bárbaro, a Vulcatos no le importaría compartir sangre para el rito de iniciación. Los bárbaros no eran todos tan altos como Vulcatos, pero incluso los más bajos medían 180 grados. Con la sangre nepalem de Vulcatos acercándose cada vez más a sus ancestros, Hill no se quedaría pequeña.
Primero, las verduras que te gustan, las especias que me gustan y, definitivamente, la carne. Vulcatos mantuvo la voz lo más baja posible, todavía sonando como un grito. Afortunadamente, todavía no estaban en el espacio cerrado del supermercado. De lo contrario, los transeúntes podrían sufrir. Y leche. Mamá dijo que la necesito para crecer. Vulcatos vio lágrimas en los ojos de Gil al oír a mamá. Se agachó y le alborotó la cabeza. Entonces compraremos bastante. Necesitamos abastecer nuestra nevera. Al ver a Gil contener las lágrimas, Vulcatos sintió una punzada. Si hubiera aceptado las insinuaciones de esas guerreras, ¿tendría nietos ahora? Su mente divagaba. Guerreras bárbaras. Altas, musculosas e innegablemente hermosas. Músculos poderosos, cuerpos robustos pero flexibles, llenos de encanto. Eran compañeras preciadas en el santuario, pero solo para hombres fuertes. Las mujeres orgullosas no tenían tiempo para aquellos que no podían matar demonios. Vulcatos prefería un compañero diferente a él. Un bárbaro por familia era suficiente. Fuera del campo de batalla, libre de concentración, su mente zumbaba. Su vida de guerrero giraba en torno a algunas preguntas. ¿Dónde está el demonio? La bolsa está llena, no me trates como a una mula. ¿Dónde está el siguiente nivel? Más allá de eso, ni siquiera pensó en la siguiente comida. A un hombre que llenaba una habitación con pan negro duro le importaba poco la comida. No era un mago refinado ni un monje fiel, su única regla alimentaria era comestible. Tío, deja de frotarme la cabeza, que me la van a pulir. Gil luchó contra el agarre de Vulcatos, pero sujeto con una mano, no podía igualar la fuerza bárbara. Sus movimientos pasaron desapercibidos para Vulcatos, perdido en sus pensamientos. Incluso los demonios se preguntaban qué podría hacerle reaccionar. Cubierto de heridas, con el rostro inexpresivo, empuñando armas, los demonios se preguntaban si eran ángeles y Vulcatos el diablo. Ni el fuego ni lo arcano podían hacerle estremecer. El veneno lo volvía verde, pero él cortaba cabezas de demonios sin inmutarse. Está bien, vamos de compras. Vulcatos se puso de pie y condujo a Gil al supermercado. Fin del capítulo. Igual euro ¿quieres más? Igual desbloquea más de 10 capítulos anticipados en mi Patreon. Igual, apóyame aquí. Patreon.com/daoistroeonk. Adelántate a la historia hoy. Comentario 1. Comentario. Votar capítulo 22. Capítulo 22. El regalo preparado. Regresaron no demasiado tarde, con varias bolsas grandes colgadas de los hombros de Vulcatos, mientras Gil llevaba una pequeña de plástico. Las bolsas grandes contenían ingredientes y especias que compró Vulcatos. Las de Gil contenían bocadillos baratos y una jarra grande de leche. La madurez del muchacho le conmovió el corazón. El anciano, en la puerta de la herrería, observaba a la pareja, preguntándose. ¿Vulcatos tenía dinero? En la moneda de este mundo, tenía algo, pero no mucho. Pero en términos de pura riqueza, ni siquiera las riquezas de Wakanda podían igualar las suyas. Las monedas de oro, innumerables más allá de los dígitos, no significaban nada para él. El vibranium de Wakanda. Sus armas eran notables, pero Vulcatos podía fabricar una muñequera ligeramente mejor que un juguete para combinar con la preciada armadura de Pantera Negra. Habiéndolo visto enfrentarse a la muerte de frente, con la mano de ella aún sobre su mesita de noche, ¿quién podría desafiar tal poder? Aquellos que lo presenciaron optaron por apaciguarlo y evitarlo. Pero ¿cómo detener a esos tontos sin cerebro? El anciano se inquietó. Al igual que su propio extralimitación, muchos quedaron cegados por las ganancias potenciales. Está bien, Gil, pon las cosas en el refrigerador y haz lo que quieras adentro. Vulcatos saludó al anciano con la mano. Mientras Gil subía corriendo las escaleras, Vulcatos le dijo: este niño es tan bueno como cualquier padre podría desear, pero el costo fue demasiado alto. Sus palabras lo volvieron sentimental. En su mundo, innumerables niños vieron cómo los demonios descuartizaban a sus padres y devoraban su carne. En aquel entonces, mataba al demonio sin pestañear y cazaba al siguiente. Quizás su único pensamiento fue matar demonios, o nunca lo consideró. Uno ahora, inactivo y reflexionando, sintió un profundo dolor. Ya le preparaste su regalo, ¿verdad? ¿Puedo saber qué es? Tras días de menor tensión, se entendieron mejor. Vulcatos sonrió misteriosamente y en silencio. Sabía que Gil estaba escuchando a escondidas desde la escalera. Le entregó un pequeño rubí a la anciana. Con su asentimiento, ella lo examinó mentalmente. Tu mundo tiene criaturas así. Increíble. Ella vio el recuerdo de Vulcatos del nivel de las vacas.
Vacas demoníacas abisales, deformadas por un aura demoníaca, la impactaron con su ferocidad. Cuando le dio el agua del manantial del cielo a una vaca sobreviviente, restaurándole su forma original con el pensamiento retenido, ella quedó atónita. Ella no podía imaginarse comer una especie que hablaba como los humanos. Estás pensando demasiado. Vulcatos negó con la cabeza. ¿Hablaría con una vaca un momento y al siguiente la asaría? Las crías de esa vaca demonio eran más tontas que las vacas normales, inútiles para el trabajo, solo buenas para la reproducción rápida y para carne sabrosa. Al recordar la charla de Gil sobre la leche, Vulcatos pensó en esas extrañas criaturas. Arrogat una vez los crió, pero la llegada de Maltael convirtió toda la vida en cenizas. No quedó nada, pero Vulcatos tenía abundante agua de manantial del cielo, que a menudo traía para elaborar cerveza, a pesar de enfrentarse con el imprudente Ángel Imperius. Si restaurara vacas demoníacas, funcionaría con las normales. En cuanto a la inteligencia, no hay posibilidad de aumentarla. Si pudiera, ese tonto de coraje no habría sido golpeado por Diablo. Te traeré una vaca, pero ¿cómo la criarás? El anciano observó al reservado Vulcatos, curioso. ¿Criarlo? Atarlo en un espacio amplio, alimentarlo con pasto, mantenerlo vivo. Fácil. Vulcatos no sabía nada de agricultura. Incluso en Arrogat, se crió como guerrero, no como agricultor. Haré que mis aprendices lo guarden en el santuario de Nueva York. Hay espacio y no están ocupados. La anciana vendió el trabajo de sus aprendices, ansiosa por probar la leche milagrosa. Según Vulcatos, fortalecía a los niños bárbaros recién nacidos. Conociendo su cruda fisicalidad, ella estaba intrigada. Gil crecerá alta pronto. Sonriendo, el anciano se sentó en el banco afuera de la herrería. Antes de Gil, Vulcatos se sentaba aquí, mirando al cielo cuando estaba inactivo. No hay un calor sofocante en el interior, solo una brisa fresca. Cómoda. ¿Estás cocinando tu especialidad aquí? Ella preguntó, genuinamente curiosa. Cualquier ser pensante tiene curiosidad. No, te llevaré a Arrogat para un banquete. Aunque toda la vida en la montaña sagrada pereció, los recursos enterrados bajo la nieve permanecieron. La muerte se llevó vidas, no ingredientes preservados. De lo contrario, Maltael sería el arcángel de la desaparición. Fin del capítulo. Igual euro ¿quieres más? Igual desbloquea más de 10 capítulos anticipados en mi Patreon. Igual, apóyame aquí. Patreon.com/daoistroeonk. Adelántate a la historia hoy. Comentario 1. Comentario. Votar capítulo 23. Capítulo 23. Los ancestros comenzó una fiesta para 3. El anciano y Vulcatos, ligeramente vestidos, paseaban por la nieve de Arrogat. La pobre Gil, envuelta como un dumpling, todavía temblaba de frío. Gil, cuando te conviertas en guerrera, marcharás con el torso desnudo, un hacha pequeña y un escudo roto, desde aquí hasta el templo de los ancianos para el juicio de los antepasados. No quedan bestias feroces, pero para tu frágil cuerpo, eso podría ser suficiente. Las palabras de Vulcatos sonaban exageradas, su rostro severo irradiaba sinceridad, pero Gil no lo creyó. Él pensó que era una mentira de un adulto para burlarse de él. Lo haré. No me subestimes. Para frustrar el plan malvado de Vulcatos, Gil juró en voz alta. En Arrogat vagaban innumerables espíritus ancestrales que rara vez hablaban o aparecían. Pero al escuchar a un niño tan frágil responder con valentía a su rey inmortal elegido, la curiosidad ganó y se materializaron. Cuando Gil llegó, todos los antepasados percibieron su físico débil, cercano a la muerte en comparación con los bárbaros. Sin embargo, su audaz declaración, ¿quién no querría ver a este niño valiente? Fue un malentendido divertido, pero a los bárbaros les importó poco. Vulcatos, ¿dónde encontraste a un niño tan valiente? Déjame ponerlo a prueba cuando llegue el momento. Vencí al rey de la plaga, deja que se enfrente a mi juicio. Un antepasado saltó hacia adelante y le gritó a Vulcatos. Su volumen, incluso para los bárbaros acostumbrados a hablar ruidosamente, era ensordecedor. El estruendo sobresaltó a Gil y casi lo hizo rodar como una bola de masa. Madoc. No finjas que derrotar al rey de la plaga fue difícil. Corté al estrangulador en pedazos con unos pocos golpes. Este buen retoño se desperdició en ti. ¿Debería aprender a morir solo en algún rincón por una voz confusa? Otro antepasado intervino, compitiendo por el legado de Gil, y tocando el punto sensible de Madoc. Yunque. Cadáver anticuado. Tus métodos están obsoletos. Ja. Tú, que perdiste tu gloriosa arma, ¿no ves a los niños blandiendo la tristeza de Madoc?
El interés de otros antepasados por Gil disminuyó en medio de las disputas entre Madoc y Anvil. Cada alma aquí tenía un pasado glorioso. La mayoría eran bárbaros sin nombre que encontraban más entretenido ver la pelea entre Madoc y Anvil. Abandonaron en gran medida la competencia por este valiente heredero. El mejor guerrero merecía el mejor legado. La mayoría de los antepasados bárbaros estaban de acuerdo. Solo entonces Gil se dio cuenta de que el juicio exagerado de Vulcatos no era una broma. Sus piernas se doblaron y cayó al suelo. Un escalofrío lo agarró. Pero al recordar la batalla de Vulcatos contra la muerte, un feroz deseo se despertó en él, no por otros ni por venganza, sino un sincero deseo de fuerza. No buscaba poder, sino el coraje necesario para manejar armas contra cualquier enemigo. ¿Estas almas parecen diferentes a los fantasmas? El anciano, observando a los repentinos antepasados, preguntó a Vulcatos con curiosidad. Arrogat alberga a los bárbaros. Sus almas no pueden ser destruidas ni abandonar el lugar, excepto 3 únicas. Vulcatos sonrió ampliamente y le respondió. En el mundo de Diablo, las almas no eran indestructibles, pero los ancestros de Arrogat eran especiales. Su experiencia y voluntad perduraron. Vulcatos, ¿qué pasa con esos agentes tontos que permanecen en la montaña? Un antepasado habló, visiblemente molesto por los agentes intrusivos. ¿Qué? ¿Pueden encontrar algo que no deberían? Vulcatos respondió con aburrida indiferencia. Están excediéndose en sus investigaciones. Ante esto, Vulcatos se concentró en Arrogat, viendo a través de los ojos de los antepasados a los agentes. Y capitán. Esta maldita montaña está vacía. Llevamos días aquí y no encontramos el camino a la cima. Un agente fuertemente vestido se abalanzó sobre Rumlow, pateando una piedra enterrada en la nieve. Lo había pateado innumerables veces desde que escaló ese pico inquietante, quedando atrapado en un bucle. Dejaron marcadores, pero después de dar vueltas, regresaban al mismo lugar. Los marcadores habían desaparecido. Avanzando hacia la cumbre, nunca se acercaron más. Los localizadores de alta tecnología los mostraron fijados en su lugar. Sin cansancio físico pensarían que es un sueño. ¿Estás diciendo que deberíamos regresar? Rumlow miró fijamente al interrogador, con los ojos encendidos. ¿Quién soportaba más presión últimamente? Rumlow, el líder del equipo. Esta montaña aplastó a estos agentes experimentados con el fracaso. Una meta a la vista pero cada paso inútil y enloquecedor. Habían visto innumerables eventos sobrenaturales, pero esto no tenía precedentes. ¿Volver con las manos vacías? No ha habido peligro en día si quieres rendirte. Brog Rumlow, Crossbones, un importante agente de campo de Shield, no era imprudente, pero su paciencia se agotó en esta nieve interminable. Capitán, quiero decir, ¿deberíamos llamar al cuartel general para pedir refuerzos? El agente regañado se encogió, temiendo el temperamento volátil de Rumlow. El suelo de Arrogat, manchado con sangre de demonio, repelía a los deshonestos. ¿Cómo se puede llamar valiente a quien no puede enfrentarse a sí mismo? Fin del capítulo. Igual euro ¿quieres más? Igual desbloquea más de 10 capítulos anticipados en mi Patreon. Igual, apóyame aquí. Patreon.com/daoistroeonk. Adelántate a la historia hoy. Comentario 1. Comentario. Votar capítulo 24. Capítulo 24. El comienzo del festival HMPH, ¿esos tipos aún no se han rendido? Vulcatos se animó y gritó emocionado. El anciano observó su entusiasmo, pensativo. Ella no era desconocida para ese equipo de agentes. En las líneas temporales que había observado, no eran actores menores. Tío, ¿hasta cuándo van a discutir? Gil se levantó de la nieve, tirando del dobladillo de Vulcatos. Su pequeña mano señaló hacia Yunque y Madoc, que estaban discutiendo. Probablemente hasta que comience el juicio. Vulcatos le alborotó la cabeza a Gil, sonriendo ampliamente. Los acontecimientos de hoy eran nuevos para él. En aquel entonces, era el bárbaro menos destacable, ni genio ni decisivo. Ningún antepasado peleó por él. Solo Sonia, la genio innegable, desató tales competencias. Dominó todas las habilidades con rapidez. Audaz y feroz, ella era la bárbara más brillante, impecable salvo por cierta arrogancia. ¿Pero arrogancia? Contra los demonios, cualquier actitud estaba justificada. No merecían respeto. Gil observó con curiosidad a los antepasados espectadores. Estas almas etéreas eran una novedad para él. Eso está a años de distancia. Solo quiero tu barbacoa bárbara pronto. Gil se enderezó, imitando a sus antepasados con el torso desnudo y gritando fuerte. Buen muchacho, tienes espíritu bárbaro.
Se escuchó la voz de un antepasado, seguida de una risa cálida. Después de ver la batalla de Vulcatos con Maltael, los antepasados comprendieron su nueva realidad. Ya no se centraban en derrotar a los demonios o al aterrador ángel de la muerte, sino que reflexionaban sobre la continuidad de la tribu bárbara. La nieve de la montaña albergaba las cenizas de los últimos seguidores del rey inmortal. Los supervivientes en el extranjero podrían llevar su leyenda. Preparemos la fiesta. Vulcatos se quitó la camisa, revelando un cuerpo robusto y lleno de cicatrices. Se puso una armadura, su fiel compañera durante incontables años. La amenazante armadura brillaba de un rojo oscuro en sus grietas. La sangre del demonio se había filtrado en el metal, dejando marcas. Hit miró la armadura con ojos llenos de anhelo. A los bárbaros les encantaban las armaduras, pero rara vez las forjaban. Solo la armadura gloriosa y heredada se sentía bien. De lo contrario, era como si me hubieran enlatado. Según Madoc, la armadura ignominiosa eclipsaba la emoción de la sangre de demonio salpicando la piel. Incluso siendo el bárbaro más fuerte, Vulcatos detestaba la armadura completa, pues ya no necesitaba dones ancestrales. Sus habilidades perfeccionadas convertían la armadura en mera defensa. Aún así, se lo puso solemnemente. Estaban a punto de celebrar un festival bárbaro tradicional, y esta armadura heredada era un símbolo de gloria. La armadura 90 bárbaros, llamada así por la tropa bárbara más poderosa, hizo huir a los demonios y temblar a los señores del infierno. Aunque se perdió en la historia, este conjunto original permaneció. Llevarlo puesto significaba la herencia de la gloria bárbara. Cuando Vulcatos se convirtió en el tercer rey inmortal, su armadura favorita también se convertiría en un símbolo. Aunque a menudo peleaba con el torso desnudo y espadas gemelas en los campos de batalla del infierno, vestía falda escocesa y botas. Los futuros bárbaros no necesitarían empezar los festivales sin camisa. Vulcatos. Cuando se puso la armadura, los antepasados dejaron de discutir y miraron al imponente rey bárbaro, gritando su nombre. El festival comenzó. Yo, Madoc. La forma de Madoc apareció ante Vulcatos, agarrando su hacha alargada, el dolor de Madoc. Para la gloria bárbara, ofrezco la más grandiosa apertura. La voz de Madoc ahogó los vítores de los antepasados, resonando por todo Arrogat. Su forma se solidificó, balanceando la enorme arma en la cintura de Vulcatos. Vulcatos, empuñando a Oatkepper y a Zureurat, los cruzó como si fueran tijeras para bloquear el camino del hacha. Un resonante choque de metales abrió el festival. «Y jefe, ¿escucha ese grito?» Un agente se encogió y llamó a Rumlow. Los gritos de los bárbaros habían llegado hasta ellos. «No soy sordo». Rumlow miró fijamente la cima con los ojos profundos. Los gritos fervientes de los bárbaros hicieron que sus cuerpos temblaran involuntariamente. ¿Deberíamos contactar con el cuartel general? Rumlow ignoró la pregunta, sus ojos sombríos fijos en la cima, perdido en sus pensamientos. Sube a la montaña. Hacia el sonido. Rumlow ladró, moviéndose primero. Al oír a los bárbaros, creyó haber encontrado un camino. Necesitaba saber por qué aparecía esta montaña. No para Shiel, sino para la inolvidable Hydra. Un pico misterioso y de otro mundo era irresistible para Hydra. Anhelaban la verdad. Tal vez por destino, cuando Rumlow decidió avanzar hacia los rugidos bárbaros, su coraje le valió el reconocimiento de Arrogat. Para los bárbaros, enfrentarse a ellos era el mayor acto de valentía. Incluso los señores del infierno se estremecieron ante su ira. ¿Quién se atrevió a enfrentarla? Fin del capítulo. Euro ¿quieres más? Desbloquea más de 10 capítulos anticipados en mi Patreon. Apóyame aquí. Patreon.com/daoistroeonk. Adelántate a la historia hoy. Comentario 2 comentarios. Votar capítulo 25. Capítulo 25. La reunión. Gil y el anciano observaron atónitos el feroz enfrentamiento entre Vulcatos y Madoc. No por su poder aterrador, sino por el fervor de la batalla, una belleza ardiente y heroica. Las chispas volaron cuando el gran hacha chocó con las hojas gemelas, pintando tonos vibrantes sobre la nieve pálida. Los golpes de armas agitaron antiguos copos de nieve en las laderas de Arrogat. Los guerreros luchaban a corta distancia, sus gritos de guerra acentuaban cada esquiva y parada, emocionando con una gracia que desafiaba a la muerte. Los antepasados bárbaros que los rodeaban levantaron sus armas en alto, vitoreando el espectáculo. Sus gritos unificados tejieron un ritmo místico a través del pico marcado por la guerra. Vientos aulladores se unieron a la fiesta bárbara, anunciando una música primigenia. Los choques de armas marcaban el ritmo. Los gritos bárbaros se convirtieron en una canción eterna.
Los pilares de piedra frente al templo de los ancianos ardían, derritiendo la nieve con llamas rugientes. Los espíritus ancestrales femeninos recorrieron a Rogat, preparando la comida del banquete. Ancestro Madoc, nadie en este mundo puede igualar tu ansia de batalla. Las espadas gemelas de Vulcatos generaron una ráfaga feroz que se dirigió hacia el rostro de Madoc. Niño, hasta que no reclames el título de rey inmortal, tus palabras son solo sugerencias. El hacha de Madoc hizo un movimiento rápido, derribando las espadas de Vulcatos. Ambos usaron una fuerza bárbara mínima, no para ganar, sino para encender la gloria pasada de Arrogad con sangre y batalla. Madoc, un bárbaro legendario, fue evitado incluso por los señores del infierno. Sin embargo, su frenesí en la batalla lo llevó a ser enterrado bajo cadáveres de demonios. Su muerte trajo consigo pesar, lo que lo convirtió en el primer espíritu ancestral en responder al llamado de Vulcatos. Las espadas de Vulcatos giraron con la fuerza de Madoc, cortando hacia abajo nuevamente. Soy el rey bárbaro. Incluso mis ancestros se rinden ante mi poder y mi gloria. Sus espadas cobraron fuerza, canalizando la ira de cada choque, preparándose para la victoria que coronaría la apertura del festival. Entonces conviértete en el rey inmortal. Madoc rugió, ignorando las espadas de Vulcatos, y su hacha se estrelló contra la cabeza de Vulcatos. ¡Ja! Vulcatos conocía el poder legendario de Madoc. Una fuerza que podía aturdir a cualquier enemigo y encarnaba una furia intrépida. Si lo golpean, a pesar de su moderación, marcará su derrota. Rugiendo, activó ignorar dolor. Su cabeza chocó con el hacha de Madoc, un corte le partió la frente, pero sus espadas golpearon el cuello de Madoc. Estoy destinado a ser el rey inmortal. Sus espadas impactaron contra el suelo. La forma de Madoc se desvaneció, volviendo a un alma translúcida. Vulcatos desabrochó su frasco y arrojó el licor de este mundo al espíritu de Madoc. Así que, aguanta. Observó los braseros encendidos en Arrogat y luego el camino cuesta arriba. Los guerreros estaban escalando. Madoc atrapó el frasco y vertió licor en su forma espectral. Sabía que, incluso vivo, no podría vencer a Vulcatos ahora. Pero él no se rendiría todavía. Espera hasta que realmente puedas reclamar ese título. Madoc desapareció. Gil y el anciano, después de observar el duelo que parecía una danza, se sintieron extrañamente excluidos, desconocidos para la historia bárbara. Tío, ¿podemos hacer esa barbacoa ahora? Gil susurró, mirando a Vulcatos con su armadura. Vulcatos se quitó el casco, guardó la armadura y mantuvo la mirada fija en el camino cuesta arriba. Mi Gil, espera un momento. Quiero ver a estos tontos convertidos en valientes en persona. Estaba de pie con el torso desnudo en la nieve, vestido únicamente con falda escocesa y botas. El festival comenzó con la luz resplandeciente del templo de los ancianos. El anciano observó la imponente figura, vacilante. ¿Debería compartir su conocimiento sobre el futuro? Crossbones no era un buen hombre, en ningún sentido. Tampoco lo eran los agentes de Shield, con sus manos manchadas con vidas inocentes. ¿Y jefe, son estos fantasmas? El tímido agente observó inseguro a los ancestros bárbaros errantes de Arrogat. Desde que detectaron estos espíritus activos, apuntaron sus armas a las omnipresentes figuras. Había visto seres sobrenaturales, en su mayoría superhumanos, aunque también humanos. Vivo. Ahora, ni siquiera sus armas ofrecían consuelo. Las leyendas decían que a los fantasmas no se les podía hacer daño físicamente. Cállate. Solo mira. Rumlow le espetó a su subordinado. Gritarle podría darle algo de seguridad. Los fantasmas eran algo nuevo y aterrador incluso para él. Mientras su equipo subía los últimos escalones, vieron a un bárbaro corpulento que los examinaba. Exhalaron y su aliento brumoso confirmó que estaba vivo. Te aconsejo que no me apuntes con esos juguetes o no te irás. Vulcatos advirtió amablemente. Apuntar con armas indicaba estar listo para luchar. Estos hombres no tenían ninguna posibilidad de sobrevivir. Su voz sobresaltó a los agentes. Un volumen bárbaro no era un sonido común. Fin del capítulo. Igual euro ¿quieres más? Igual desbloquea más de 10 capítulos anticipados en mi Patreon. Igual, apóyame aquí. Patreon.com/daoistroeonk. Adelántate a la historia hoy. Comentario 1. Comentario. Votar capítulo 26. Capítulo 26. El cuchillo de matanza de cerdos subieron a la montaña sagrada. Se llaman guerreros. Vulcatos observó al equipo armado con expresión tranquila. Hoy es el festival bárbaro. Tienes suerte de estar aquí. Quédate para el festín. Al verlos, perdió el interés.
Tomó la mano de Gil y se dirigió a la plaza del Templo de los Ancianos. Saludó al anciano pero se olvidó de dirigirse a los agentes. Los festines bárbaros no tenían reglas estrictas. Tras la función inaugural, todo era beber y atiborrarse. ¿Quieres entrenar? Pide permiso y ve. La fiesta terminó cuando la luna descendió. Así de simple. Para unirse, escalar a Rogat es una opción válida. Haz lo que quieras, sin otras reglas. Vulcatos se llevó a Gil y al anciano, dejando a los agentes desconcertados. Habían percibido un inmenso peligro por parte de él, así que después de su advertencia, lucharon contra el impulso de levantar sus armas. Su misión era la investigación, no el combate. No hay necesidad de volverse hostil con alguien abierto a hablar. Jefe, ¿y ahora qué? Los agentes se quedaron atónitos. Uno ajustó su cámara y captó la figura de Vulcatos mientras se alejaba. No estaban preparados para lo que encontraron en la cima de la montaña. Los escáneres satelitales no mostraron vida aquí. Los fantasmas estaban más allá de la imaginación, pero una persona viva era más difícil de aceptar. Mira a tu alrededor, toma fotografías y graba. Rumlow mantuvo la autoridad de su agente superior, dirigiendo a su equipo. Al ver los fantasmas, se comunicaron con el cuartel general de Shield, que ahora investiga frenéticamente sobre los espíritus. Cuando Vulcatos apareció en cámara, el cuartel general se apresuró a investigarlo. Gil fue incluida en su investigación. Y director, el equipo de Rumlow encontró algo. Tiene que verlo. El agente Hill entró a la oficina de Nick Fury y le informó de inmediato. Hace días, cuando el equipo de Rumlow informó que no habían logrado alcanzar la cumbre, Fury sintió que algo andaba mal. No poder escalar un pico no traicionero fue extraño para la élite de Shield, que conquistaría el Everest con facilidad. ¿Fantasmas en esa montaña misteriosa y vacía? Fury soltó una broma fría, aliviando sus nervios sobrecargados. Sí, y una persona. Hill colocó su computadora portátil frente a Fury, mostrando a Vulcatos, Hill y al anciano alejándose. ¡Hijo de puta! El ojo único de Fury se abrió de par en par y se inclinó más cerca de la pequeña pantalla. Su sorpresa no fue ver a Vulcatos moviéndose sin camisa en la nieve, fue Hill. Él y Frank Castle eran amigos. Conocía bien a la familia de Frank. Tras enterarse de su tragedia, inició su propia investigación. El hijo de Frank debería haber muerto en ese enfrentamiento entre pandillas. Los magos, aunque no eran poderosos, podían confundir fácilmente las mentes comunes. Con el anciano manejando el caso de Hill, el equipo de Fury nunca descubrió la verdad. Antes de ese evento, Shield no tenía ni idea de ella. Los magos sobresalían por evadir la detección tecnológica. Si la línea de tiempo no se le hubiera escapado de las manos, el anciano habría permanecido oculto, trabajando en silencio. ¿Por qué? Fury murmuró, con las manos en la barbilla y mirando la pantalla. Activa las imágenes satelitales, concéntrate en esa montaña. Su orden se ejecutó con rapidez. La pantalla se dividió. La vista satelital mostraba un pico árido. La transmisión de Rumlow revelaba fantasmas activos y celebrando. A Fury le dolía la cabeza. Había tropezado con algo enorme. El equipo de Rumlow está confirmado en esa montaña. Ella anticipó la pregunta de Fury y respondió primero. Una montaña repentina, fantasmas, una cultura completamente ajena, clasifique esto como nivel 10. La mirada de Fury se fijó en ella y dio la orden. Una montaña misteriosa podría ser tratada como una ruina antigua. Pero esta cultura alienígena exigía cautela. Le recordó encuentros pasados con extraterrestres, asuntos delicados para la Tierra. Su mano descansaba sobre el buscapersonas de su cintura. Reproduzca el discurso del anciano. Hill lo instó. Y tío, ¿qué carne es esta? Hill observó a Vulcatos ensartar una enorme pata de animal en una barra de hierro, asándola, con curiosidad. Los descendientes purificados de las vacas demoníacas abisales eran carne de primera. Arrogat tenía otras carnes, pero ninguna podía igualar este sabor. Carne de vaca demoníaca, mucho más pesada que cualquier otra vaca que hayas visto. Incluso sin explicación, Hill podía ver el tamaño de la bestia desde la pierna, casi tan grande como Vulcatos. Mientras hablaba, Vulcatos sacó una daga de color naranja brillante y le clavó la pierna. La daga emitió una serie de sonidos chirriantes. La carne era dura y los agujeros hechos con ella permitían que el calor penetrara más rápido. Hill miró la ruidosa daga, intrigada. Incluso la anciano desvió su mirada de la pierna a la espada. Un arma que hiciera ruidos era algo raro. Al notar sus miradas, Vulcatos le arrojó la daga.
Se llama cuchillo de matanza de cerdos, un arma legendaria. Su explicación terminó ahí. Los bárbaros rara vez usaban dagas. Algunos cruzados lo utilizaban con su extraño estilo. Los bárbaros no querían que los chirridos cómicos se mezclaran con sus poderosos gritos de guerra. Pero ese era el poder legendario del cuchillo. Tal vez aún persistían los chillidos de los cerdos asesinados por él. Fascinante. El anciano examinó la daga de cerca. Hill tiró de su manga, inclinándose hacia ella. Para un niño, manipular semejante arma era demasiado pronto. Hill, cuando pases la prueba de guerrero, te daré un arma legendaria. Todavía no. Vulcatos espolvoreó especias sobre la carne, deteniendo la curiosidad de Hill. Cuando sea un guerrero, usaré mi propia arma forjada. Hill retiró la mirada pero siguió agarrando su manga, todavía atraída por la hoja chirriante. La anciana guardó el cuchillo en su túnica y observó cómo el aceite se filtraba desde la pierna asada. El cuchillo de matanza de cerdos no era un arma de primer nivel, pero para ella era bastante fuerte. El sutil regalo de Vulcatos devolvió su espada, rota por su martillo. Aunque había elaborado esa espada con cuidado, los límites materiales no podían igualar la habilidad. Ninguna técnica podía convertir la chatarra en leyenda. La artesanía no cambiaba la esencia. Fin del capítulo. Igual euro. ¿Quieres más? Igual desbloquea más de 10 capítulos anticipados en mi Patreon. Igual, apóyame aquí. Patreon.com/daoistroeonk. Adelántate a la historia hoy. Comentario 1. Comentario. Votar capítulo 27. Capítulo 27. El alma del comerciante Veda Rumlow observó las almas bárbaras vagar por la montaña, mientras su equipo permanecía inactivo. Estos antepasados, vestidos con ropas finas, no parecían amenazantes. Aún así, Rumlow dudaba en enfrentarse a los fantasmas. Su existencia ya era desconcertante. La conversación directa parecía desalentadora. Los antepasados bárbaros sabían del equipo de Rumlow, pero como les llevó días escalar a Rogat, no fueron bien recibidos. El coraje era admirable, pero los bárbaros, que nunca lo carecían, no veían la necesidad de iniciar el contacto. Rumlow, ¿algún hallazgo nuevo? La voz de Nick Fury resonó en el auricular de Rumlow. Lo sentimos, estamos observando, pero aún no hay nada claro. La investigación no era el fuerte de Rumlow. Su equipo se destacaba en el combate. Esta misión, motivada por el misterio de la montaña, no se adaptaba a sus habilidades de lucha. Se sentían inútiles. Se dieron cuenta de que los guerreros fantasmas alguna vez fueron poderosos, pero poco más. ¿Por qué no preguntas? ¿Ya viste a ese viejo corpulento? Fury comprendió la reticencia de Rumlow. Ni siquiera él podía conversar fácilmente con fantasmas. Superar ese miedo no fue instantáneo. Entonces, instó a Rumlow a interrogar a Vulcatos. Oye, parecen estar preocupados, muchachos. Una voz repentina sobresaltó a Rumlow, un alma bárbara, mejor vestido que la mayoría. Se calmó rápidamente. ¿Puedo saber su nombre? Rumlow estabilizó su brazo tembloroso, con el dedo en el gatillo y el arma bajada pero lista para disparar en un segundo. La forma robusta y translúcida del alma hacía que el combate cuerpo a cuerpo pareciera inútil. Dudaba que las armas funcionaran tan bien. Llámame Veda. Si viviera, te vendería algo de equipo. ¿Un comerciante? No lo pareces. Rumlow retiró el dedo del gatillo, curioso por este Veda. Yo era un aventurero, pero no era para mí. Demasiado dolor, muy poca ganancia. No todos pueden ser guerreros. Alguien tiene que vender equipo. Aunque perdí todo mi inventario al morir. Veda era sorprendentemente conversador, tal vez porque, como comerciante, no compartía el desdén de los guerreros hacia el equipo de Rumlow. Su amabilidad relajó al equipo. No te preocupes. Son guerreros honorables. No te tocarán a menos que los provoquen. Veda se encogió de hombros, indiferente al impacto de sus palabras. Incluso como comerciante, era un bárbaro descarado. Rumlow se burló para sus adentros. Desconociendo el poderío bárbaro, interpretó las palabras de Veda como una jactancia. Entre los luchadores de Shield, Crossbones Rumlow era de primer nivel. Si estos bárbaros no fueran fantasmas, no sería tan cauteloso. Es el festival bárbaro, pero te perdiste el espectáculo de batalla de nuestro gran rey. Qué lástima. Veda habló, ignorando la arrogancia de Rumlow. Los bárbaros a menudo se creían invencibles, lo cual no es raro. Incluso Vulcatos, en su orgullo, asaltó solo el palacio del rey loco, destrozando los huesos del rey esqueleto en su trono a pesar de las heridas. Ningún guerrero se acobarda. Tu arma parece una ballesta. ¿Similar?
Veda miró el arma, curioso por el nuevo producto. Esto no es una ballesta. ¿Tu civilización está estancada en la era de las espadas? El asombro de Rumlow ante los fantasmas se desvaneció. Miró con desprecio a aquellos que blandían espadas en el combate cuerpo a cuerpo. Ja. ¿Confías en esa arma? ¿Quieres practicar tiro al blanco? A Veda le encantaban los entusiastas de los equipos, que ansiaban con avidez mejores equipos. Qué lástima que esté muerto, o serías mi mejor cliente. Veda casi se rió. No sintió ninguna energía en el tubo negro. Podría dispersar un esqueleto revivido, pero en el santuario apenas superaría a las armas de novatos. Al menos no hay límites de munición para las ballestas estándar. No gracias, no me gusta el tiro al blanco. Rumlow fingió desinterés. La voz de Fury en su auricular lo instaba a actuar. Los fantasmas parecían inofensivos, por lo que el plan era explorar dentro de ciertos límites. Ni Fury ni Rumlow sabían por qué había subido la montaña, pero eso no detuvo sus investigaciones. Fury sopesó la amenaza que representaban los bárbaros a la seguridad del mundo. Rumlow buscó la oportunidad de Hydra de acceder a secretos interdimensionales. Está bien, no tengo nada que ofrecer. Pero, sinceramente, si esa es tu arma, no te enfrentes a esos tipos. Si resuelven las cosas a la manera bárbara, ese juguete no servirá de nada. Veda sonrió, con un dejo de diversión en su expresión. Fin del capítulo. Igual euro ¿quieres más? Igual desbloquea más de 10 capítulos anticipados en mi Patreon. Igual, apóyame aquí. Patreon.com/daoistroeonk. Adelántate a la historia hoy. Comentario 1. Comentario. Votar capítulo 28. Capítulo 28. El reino secreto de Vulcatos. Rumlow ignoró las palabras de Veda. Enfrentarse a los fantasmas no era prudente. La comunicación venció a la hostilidad instantánea. La voz de Fury en su auricular lo instó a explorar más ese misterioso lugar y no vio ninguna necesidad de desafiar al director. El momento de que Hydra emergiera aún no había llegado. Acechar requería paciencia. ¿Y tío, cómo murió ese bárbaro tan cauteloso? Hylia, aburrida, vio a Vulcatos asar la pata de vaca, lo que provocó otra solicitud de historia. Vulcatos, con los ojos puestos en la carne, espolvoreado con especias, respondiendo sin darse vuelta. Pensó demasiado. En el campo de batalla, confías en el arma que tienes en la mano. Cuando el suyo se rompió, buscó una de repuesto, sin esquivar el ataque de un demonio. Cuando lo dibujó, los demonios lo abrumaron. Vulcatos no vio ningún problema en la preparación. Es un buen hábito. Pero por mucho que planifiques, siempre ocurren sorpresas. Es mejor superar obstáculos que escapar de la trama. El anciano, sin saber el comienzo de la historia, reflexionó sobre su final. El poder del tiempo la había fortalecido, pero cuando perdió el control, ya era demasiado tarde. Quizás le faltó coraje. Esa es una pésima historia. La mirada de Gil se dirigió a la fragante carne y murmuró: «Para convertirme en bárbaro, ¿tengo que afrontar esa prueba?». La anciana miró a Vulcatos, intrigada. El combate directo no era algo ajeno a su especie. Pero al ver el fervor de batalla de los antepasados, quiso saber más. La preparación no está mal, ¿verdad? Para ti es más sencillo. Tu fuerza supera a la de un novato. Trae un arma, comienza la prueba en el templo de los ancianos y emerge como un guerrero bárbaro. Vulcatos respondió brevemente. Descubrió que los magos de este mundo, además de algunos trucos extraños, luchaban de forma muy similar a los bárbaros. Pero espera un par de días. Hoy es el festival. Los antepasados tienen un día al año para sentirse vivos. Vulcatos clavó una barra de hierro en el suelo, tomó un hacha de mano azul y cortó un trozo de la pierna asada. Ya está hecho. Córtenlo ustedes mismos. Yo estoy vigilando el fuego. Le lanzó el hacha a Hylia, ensartando la carne en la vara. No explicó el proceso. No se trataba de tacañería, sino de enfrentarse a miedos desconocidos, que era el camino de un bárbaro. Se había enfrentado al reino secreto de cada antepasado, reviviendo sus batallas fatales y reclamando sus riquezas. Solo superar la fuerza de un bárbaro caído lo convertía en rey. Un guerrero reconocido se enfrentaba a enemigos menores. Simples diablillos y demonios menores. ¿Existe un reino secreto para ti? El anciano, sonriendo, cortó la carne cocida con el cuchillo de matanza de cerdos y la sirvió para Gil. Vulcatos se giró y la miró fijamente. Todas mis batallas están aquí. El festival termina después de que los guerreros desafíen mi reino. Pero en esta montaña no queda ningún bárbaro vivo aparte de mí. Él ignoró la mancha carbonizada en su pierna y mantuvo los ojos fijos en ella.
Si ella se atreviera a entrar en su reino, él le daría la bienvenida. Pero no había decidido qué nivel establecer ni si compartiría el poder Nepalem. Tío, se te quema la carne. Gil, con la boca llena, murmuró. Vulcatos agarró el hacha y cortó la parte carbonizada. No has aprendido a valorar las armas. Tu entrenamiento espera. Guardó el hacha y se dirigió a Gil. Un guerrero siempre sabe el lugar de su ar. A Gil le faltaba esa conciencia. Era demasiado pronto para entrenar. Gil, imperturbable, masticaba con ganas, aunque la decepción se reflejaba en sus ojos. Prefiere hacerse el tonto antes que ser una carga para los demás, aferrándose a actos infantiles. Habiendo enfrentado la muerte, ya no era un simple niño de 11 años. Había crecido. ¿Podemos probar este reino secreto? La voz de Rumlow provenía de cerca y captó la mención de Vulcato sobre la ausencia de bárbaros vivos. Había oído claramente hablar de reinos secretos. Los bárbaros no susurran, y Vulcatos no vio la necesidad de ocultarlo. Puedes manejar la dificultad más baja, pero vayan juntos. Vulcatos se concentró en la carne, no en girarse. El anciano probó un trozo, masticando lentamente. La comida bárbara no era gourmet, pero durante su larga vida, su sabor único fue novedoso. Fin del capítulo. Igual euro ¿quieres más? Igual desbloquea más de 10 capítulos anticipados en mi Patreon. Igual, apóyame aquí. Patreon.com/daoistroeonk. Adelántate a la historia hoy. Comentario 1. Comentario. Votar capítulo 29. Capítulo 29. La extraña aventura de Crossbones. Entonces, ¿cuándo podemos empezar? Rumlow preguntó con entusiasmo, impulsado por Nick Fury. Estos tipos siempre tenían curiosidad por lo desconocido. Fury observó a Vulcatos a través de la cámara del pecho de Rumlow. Ver al hijo supuestamente muerto de su viejo camarada despertó cierta emoción. Aunque no permitía que los asuntos personales interfirieran con su deber, manejar ambos era ideal. Si estás dispuesto, ahora. Pero tu actuación en el reino secreto se proyectará claramente en la plaza, como una película, para que nosotros, los ociosos, la veamos. No es seguro que obtengamos aplausos o risas. Vulcatos clavó suavemente la barra de hierro en el suelo. La pierna quedó completamente cocida. Se puso de pie, frente a los agentes. Jefe, nosotros, antes de que su subordinado terminara, Rumlow lo interrumpió. Nos iremos ahora. Como la principal unidad de combate de Shield, su equipo está clasificado entre los mejores del mundo. Con el mejor equipamiento, dudaban que fueran ridiculizados. En cuanto a la comida, no eran turistas baratos. Los suministros eran abundantes. Entonces hagan lo que quieran, pero allí nadie salvará sus vidas. Vulcatos caminó hacia la imponente estela afuera del templo de los ancianos y abrió un portal de brillo dorado con un gesto. Puedes entrar. Al volverse, sus ojos sin emociones hicieron que Rumlow se estremeciera, como si se enfrentara a un depredador natural. Esta era la sangre Nepalem que reprimía a los humanos de este mundo. La activación del portal agitó el linaje de Vulcatos. Después de soportar la presión de la muerte, el anciano y Gil no sintieron nada. Pero Rumlow tuvo dificultades. Cos, quédate afuera. Para evitar la pérdida total, Rumlow dejó a su lugarteniente más confiable, el aparentemente tímido. Cos estaba actuando. Su pesimismo innato hizo que los demás lo subestimaran. Jefe, esperaré su regreso. Cos tembló, pero los que lo conocían vieron el acto. Vulcatos los observó entrar, aburrido. Este reino de nivel más bajo no merecía su atención. Su interés residía en cómo estos valientes tontos afrontarían la dura prueba. Vulcatos, ¿está bien esto? La anciana estaba preocupada. La villanía de Rumlow le importaba poco. Temía que Shield e Hydra codiciaran el poder bárbaro. Los tipos ambiciosos no renunciarían a una fuerza tangible. Los reinos secretos ofrecían ganancias de poder reales. No está relacionado con el linaje, pero cualquier rincón podría ofrecer regalos del mundo de Diablo. Incluso los demonios podían enseñar experiencias de combate a los novatos sobrenaturales. El equipo bárbaro de nivel más bajo otorga poder sobrehumano. Dudo que aprueben a menos que renuncien. Vulcatos implicaba juicio. Sus ganancias podían ser grandes, pero las probabilidades de supervivencia eran bajas. Su sola arrogancia los condenó a muerte. Tess, que se quedó atrás, captó las palabras sin filtrar de Vulcatos, con los ojos parpadeando. Como ayudante de confianza de Rumlow, se alió con Hydra. Su cámara en el pecho transmitía todo al cuartel general de Shield. Ahora, expertos, es vuestro turno. Fury se dirigió a la mesa redonda de especialistas, analistas de comportamiento y más,
que estudian las imágenes de Vulcatos. Otros se centraron en el equipo de Rumlow entrando al reino. Su objetivo: analizar el poder del reino secreto a partir de lo visual. Debido al secreto, solo conocían sus tareas, no el contexto completo. Todos comenzaron a grabar y analizar. Fury, con las manos entrelazadas bajo la barbilla, reflexionó sobre Gil. La muerte de la familia era intolerable para Frank Castle. La venganza de un hombre era inevitable. Fury no se sintió afectado por los gánsteres muertos, pero quedó fuera del ámbito de Shield. Había revisado los archivos familiares de Frank, incluidas las autopsias. Su camarada estaba solo. Sin embargo, la apariencia de Gil sugería complejidad. Surgió la sospecha. La paranoia era una característica de los mejores agentes. Fury sobresalía en ella. Sus pensamientos se dirigieron hacia civilizaciones extraterrestres. Verificar las conjeturas parecía inútil. El Capitán Marvel, el as de Shield, no podía ser desplegado a la ligera. Al escuchar el comentario de Vulcatos, la preocupación aumentó, pero no pudo hacer nada. El equipo de Rumlow era la fuerza de asalto más fuerte de Shield. Ahora, la esperanza dependía de que se encontraran con el primer monstruo, ganaran algo y regresaran con vida. Fin del capítulo. Euro ¿quieres más? Desbloquea más de 10 capítulos anticipados en mi Patreon. Apóyame aquí. Patreon.com/daoistroeonk. Adelántate a la historia hoy. Comentario 1. Votar capítulo 30. Capítulo 30. El demonio grotesco. En ese momento, el equipo de 11 de Rumlow acababa de recuperarse de los efectos desorientadores de haber atravesado el portal. Era claramente su primer encuentro con un método de teletransportación de este tipo y cada uno de ellos sentía un mareo persistente. Fue como si alguien les hubiera golpeado por detrás. Aunque todos los agentes de élite habían recibido entrenamiento antidesorientación, aún sufrían de vértigo físico. Tropezaron, con los cañones apuntando hacia abajo para evitar fuego amigo accidental. Cuando recuperaron completamente su orientación, se encontraron en una prisión laberíntica, cuyos caminos se ramificaban en todas direcciones. Este era un entorno generado aleatoriamente dentro del reino secreto, extraído de la larga historia de batallas y experiencias de los bárbaros. Capitán. Un agente susurró con urgencia, apuntando su arma de fuego hacia el oscuro pasillo que tenía delante. Como explorador del equipo, su sentido del peligro superaba incluso al de Rumlow. Podía sentir una presión palpitante que emanaba de la oscuridad apenas visible. El hedor sulfuroso y sangriento que impregnaba el espacio, sello de la presencia demoníaca, pasó desapercibido para ellos. Al carecer del conocimiento común del mundo de Diablo, no podían comprender qué significaba ese olor. Prepárense para el combate. Rumlow optó por órdenes verbales en lugar de gestos tácticos. La situación claramente no era de sigilo. Las acciones del explorador indicaban que ya estaban bajo la atenta mirada de amenazas ocultas. Sería inútil seguir ocultando cosas. Rumlow sacó su pistola y una linterna de su cinturón, iluminando la oscuridad que tenía delante. Su equipo formó 3 filas, listos para disparar. En el centro, Rumlow sintió una extraña sensación de peligro generalizado, una sensación que no había experimentado desde que se convirtió en el comandante del equipo de operaciones especiales. Si no fuera por esos fantasmas, Rumlow prefirió atribuir este sentimiento a los espectros sobrenaturales más allá de la comprensión, aferrándose a la superioridad de las armas de fuego sobre las armas cuerpo a cuerpo incluso en medio de esta inquietud. En el momento en que el haz de luz de su linterna atravesó la oscuridad, su corazón dio un vuelco. Una criatura enorme, de al menos 3 metros de altura, apareció a la vista. Su circunferencia casi igualaba su altura. Su piel pálida, como la de un cadáver, le recordó a Rumlow un cuerpo que había visto una vez, hinchado después de una semana en el agua. La cabeza arrugada casi no tenía rasgos distintivos, salvo por unas fauces excesivamente grotescas. Sus extremidades rechonchas movían con una velocidad que desmentía su cuerpo hinchado, acercándose rápidamente. En cuestión de momentos, la distancia de 50 metros se redujo de forma alarmante. Y tienen mala suerte. Toparse con un grotesco de inmediato. La voz provenía de un antepasado bárbaro que estaba comiendo en la plaza exterior del templo de los ancianos. ¿Qué es un grotesco? El anciano le preguntó a Vulcatos con gran interés. Aunque había vislumbrado la historia de batalla épica de Vulcatos, criaturas como el grotesco no eran lo suficientemente importantes como para permanecer en sus recuerdos. Cerca de allí, Gil, observando la horrible forma del grotesco, luchaba por tragar su carne asada, luchando contra una ola de náuseas.
Tess, apuntando con una cámara de Bull-Katos, parecía preocupada. Un demonio común, un poco más fuerte que los hombres cabra o las arañas habituales, pero solo por poco. Bull-Katos se metió un trozo de carne asada en la boca mientras hablaba en voz baja. Este era simplemente un reino secreto de bajo nivel. Un grotesco no lo perturbaría. Un demonio así no podría soportar ni la brisa de su ataque casual. La forma de muerte de una criatura no variaba mucho según la fuerza utilizada para matarla. Ya sea que Bull-Katos desatara un torbellino lo suficientemente poderoso como para destrozar la piedra de alma negra o un golpe suave, el resultado era el mismo. Pulverizado. ¿Qué le importaba a la víctima? Ja, mago. Pregúntale a Bull-Katos y solo obtendrás nada que valga la pena mencionar. Los grotescos son el primer verdadero desafío para los novatos. Son duros, fuertes, y lo peor. Cuando mueren, explotan, escupiendo un montón de serpientes asquerosas. Esa explosión es suficiente para enviar a un novato desprevenido a la enfermería. El alma bárbara saliente que habló fue Vidar, quien había interactuado brevemente con el equipo de Rumlow anteriormente. A diferencia de sus antepasados insulares, era mucho más sociable. Como comerciante en vida, no era como aquellos antiguos bárbaros. ¿Hay muchos demonios así en el infierno? La curiosidad de la anciana creció. Por la descripción de Vidar, dedujo que los grotescos no eran los demonios de menor nivel. Por las imágenes, sintió que podrían eliminar fácilmente a sus aprendices menos capaces. Habiéndose enfrentado a Mefisto, un señor del infierno en este mundo, varias veces, sabía que un demonio así sería al menos un líder de nivel medio aquí. Hay muchos, como langostas, imposibles de exterminar. Bull-Katos masticó su carne y luego abrió el hueso de la pata de una vaca para chupar la rica médula. Esa cosa ni siquiera tiene nombre. Incluso un comerciante como yo podría matar a un montón sin despeinarse, y me preguntas si son comunes. Vidar, en su primera conversación con la anciano, quedó atónito por su falta de conocimiento común. Mientras tanto, el equipo de Rumlow abrió fuego según la orden. Una ráfaga de balas, acompañada de destellos en la boca del cañón, impactó al grotesco, produciendo un sonido como el de palos golpeando cuero. Las balas sin duda perforaron su cuerpo, pero no salpicó sangre ni se observaron heridas visibles. La enorme figura simplemente disminuyó la velocidad y avanzó resueltamente, como si estuviera ilesa. Granadas. Rumlow gritó la orden. Los agentes de primera línea sacaron una granada oscura de sus cinturones. Después de arrancar los bolos, los lanzaron contra el grotesco, ahora a menos de 30 metros de distancia. Para este equipo de combate de élite, lanzar granadas con precisión en un radio de 1 metro a 30 metros no fue ningún desafío. Y eso podría frenar un poco al grotesco, pero no es suficiente para matarlo. Bull-Katos analizó, basando su juicio en el poder de la granada que había descubierto en Internet. Aunque los grotescos eran notablemente resistentes, los más débiles de su especie no podían ignorar por completo el daño de una granada. Fin del capítulo.